Acá tenemos las características de los seres vivos. Bueno, acá están las características de los seres vivos. Muchas de ellas ya las hemos platicado. Hemos platicado ya varias características de los seres vivos. Hemos platicado, por ejemplo, del metabolismo. Se acordarán que tenemos anabolismo, catabolismo. Ana construye, cata destruye, etc. También ya hemos hablado acerca de un poquito de la reproducción, un poco de la herencia, el crecimiento y desarrollo, bueno, que es una característica de un ser vivo. Y la irritabilidad es una de las características que suelen preguntar en el examen. ¿Okay? ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad es cuando los seres vivos responden a estímulos externos. ¿Okay? Los seres vivos se irritan y la irritabilidad es que responden a esos estímulos externos. Por ejemplo, respondemos a la luz. ¿Estás de acuerdo que, imagínate que vamos caminando por una calle oscura en medio de la noche y de pronto aparece un auto y enciende las luces? Es un reflejo que nosotros cerramos los ojos, nos tratamos de cubrir el rostro con las manos, etc. Bueno, a esa característica de los seres vivos se les llama irritabilidad. ¿Okay? Los seres vivos se irritan, es decir, responden a estímulos externos. Y en el examen recientemente han preguntado sobre esta característica, irritabilidad. Otra característica que también han preguntado anteriormente es la homeostasis. ¿Okay? ¿Qué es la homeostasis o qué es un proceso homeostático? Bueno, un proceso homeostático es cualquier proceso que regule algo en nuestro organismo. Uno de los más famosos, o el que más preguntaban en el examen, es el del páncreas. El páncreas, como ya hemos comentado, secreta dos hormonas. Una de ellas, la más famosa, se llama insulina. Y lo que hace la insulina es que detecta niveles elevados de azúcar, de glucosa en la sangre y degrada esta glucosa. Pero también secreta otra hormona que se llama glucagón, y el glucagón detecta niveles bajos de azúcar en la sangre. Y cuando esto ocurre, entonces envía algún mensaje químico al páncreas para que secrete un poco de glucosa, para que no nos quedemos sin glucosa en la sangre. Entonces el páncreas regula los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, es un proceso homeostático porque regula algo en nuestro organismo. Otro ejemplo puede ser la temperatura. Como bien sabemos, nuestro cuerpo debe tener cierta temperatura, porque si no hay problemas, ¿no?, en nuestro organismo. Entonces, cuando hay mucho calor en nuestro interior, nuestro cuerpo lo secreta. Desde el aliento, con el aliento liberamos un poco de calor, y también con el sudor, ¿no? Cuando hay cantidades excesivas de calor, pues empezamos a sudar, ¿no? Y ese calor se desecha de nuestro organismo a través del sudor. Bueno, pues cualquier proceso que regule algo en nuestro organismo es un proceso homeostático. También podemos hablar de los niveles de acidez. Tú sabes que tenemos en el estómago jugos gástricos que tienen un nivel de acidez elevado. La pregunta es ¿por qué no dañan a nuestro organismo? Bueno, porque el estómago está recubierto por una base. Y como lo vimos en química, ácidos y bases se neutralizan. Muy bien. Aquí tenemos otro pequeño subtema.
clasificación de organismos. Los organismos también se clasifican de la siguiente manera. Hay una ciencia que se llama sistemática que se encarga de estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Y hay otra rama que se llama taxonomía, que es una ciencia que estudia la definición de los taxones de los seres vivos. ¿Okay? La taxonomía estudia los taxones de los seres vivos. ¿Qué es un taxón? Es un grupo de organización de los seres vivos. Estos son los taxones. Los seres vivos nos podemos clasificar en todos estos taxones. ¿Okay? A veces, la verdad es que es poco común, pero a veces preguntan cuáles son las categorías taxonómicas. Nosotros debemos aprendernos que estas son las categorías taxonómicas. De mayor a menor sería dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Esto es el orden descendente. ¿Okay? De arriba hacia abajo es un orden descendente. De abajo hacia arriba, pues es un orden ascendente. Porque a veces en el examen los llegan a preguntar en cierto orden. Te pueden preguntar cuáles son las categorías taxonómicas en orden ascendente. Especie, género, familia, orden, clase, filum, reino, dominio. Voy a poner algunos ejemplitos para darnos una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí puse varios ejemplos, pero me voy a enfocar en el hombre, que quizá es el que más se nos hace más familiar. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la especie sapiens. O sea, somos Homo sapiens. Porque no somos la única especie, ¿estás de acuerdo? Sabemos que existieron Homo habilis, Homo erectus, y creo que son todos, la verdad no recuerdo más. Son todas las especies del género Homo. Nosotros pertenecemos a la especie sapiens, somos Homo sapiens. Pertenecemos al género Homo, somos de la familia de los homínidos, pertenecemos al orden de los primates, porque no somos el único primate, y pertenecemos a la clase Mammalia, y pertenecemos al filum Chordato. El filum, tal parece que el filum tiene que ver con la columna vertebral. Los que tenemos columna vertebral nos llamamos Chordato. Chordato. Te das cuenta en nuestra comparación con la vaca, ¿no? La vaca también pertenece al filum Chordata, a la clase Mammalia, pero pertenece a otro orden. Nosotros pertenecemos al orden de los primates. ¿Okay? Y bueno, pertenecemos al reino animal. ¿Te acuerdas de los reinos que aprendimos en la primaria? Bueno, vegetal, animal, etc. Y esas son las categorías taxonómicas. En el examen, insisto, a lo mucho te van a preguntar cuáles son las categorías taxonómicas. Son estas, hay que aprenderlas en orden, las categorías taxonómicas. Estos son algunos ejemplos. En el examen no te preguntan cuál es el filum de la vaca, ¿no? El filum del, no sé, de la amiba, etc. No te preguntan eso porque son cosas muy específicas. Cada organismo vivo tiene su propia categoría taxonómica. Entonces, es una locura aprendérselas. No es el objetivo, por supuesto. Acá seguimos hablando de algunos conceptos que recientemente han preguntado. Si tú revisas tu guía de cubos, no vienen estos temas porque son cosas que recientemente han preguntado, digamos, en los últimos exámenes se han preguntado esto, entonces por eso decidí agregar. Te preguntan sobre la definición de qué es un cladograma. Un cladograma es un diagrama o esquema ramificado de las características compartidas por un grupo de organismos. Representa la historia evolutiva más probable del lugar.
Ok, eso es un cladograma. Solamente te preguntan el concepto. Entonces, se los encargo. Y aquí tengo algunos ejemplos de grupos. También te preguntan estos ejemplos. ¿Ok? Vamos a aclarar estos ejemplos. Tienes que aprenderte, ¿cómo te lo preguntaban recientemente? Me parece que preguntaban los conceptos. Sí, los conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un grupo monofilético? Hablando de los cladógramas. Un grupo monofilético es aquel que incluye a un ancestro común y todos los descendientes. Según recuerdo, te lo preguntaban solamente el concepto. ¿Qué es un grupo monofilético? Aquel que incluye a un ancestro en común y todos los descendientes. Entonces, este es un ejemplo de grupo monofilético, porque tiene un ancestro en común. Por ejemplo, el ancestro en común es B. Y además incluye a todos los descendientes. Este es el ancestro en común e incluye a todos. A todos los descendientes los incluye. Por eso se llama grupo monofilético. Diferente a un grupo parafilético. ¿Qué es un grupo parafilético? Un grupo parafilético es el que no incluye a todos los descendientes. Por ejemplo, acá está el parafilético. ¿Por qué es parafilético? Porque aquí está A. Y A también tiene como descendientes a estos. Pero te das cuenta que no los incluyes. Por eso es parafilético, porque no incluye a todos los descendientes. Solo incluye a los que están del lado derecho. No incluye a los del lado izquierdo. Como no los incluye, entonces se llama parafilético. Si incluye a todos los descendientes, se llama monofilético. Nota que este tramo es monofilético, porque se incluyen a todos los descendientes de B. Y por último, el grupo polifilético no incluye al antepasado en común. Por ejemplo, estos dos forman un grupo polifilético, porque en estos dos no está incluido el ancestro en común. Bueno, el ancestro en común sería B, no está incluido. En el examen generalmente te preguntan el concepto, entonces les encargo el concepto. Otro de los temas que te preguntaban en el examen era acerca de la especiación. ¿Cómo surgen las nuevas especies? Surgen por un proceso llamado especiación. Que la especiación es, tenemos algunos tipos de especiación, y la especiación es precisamente el proceso que sufren las especies por medio del cual se dan nuevas especies. A partir de una especie ocurre algo en el ambiente o en la genética y a partir de ahí surgen nuevas especies. Una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que genéticamente son diferentes entre sí y como son diferentes entre sí, por lo tanto ya no pueden reproducirse entre ellas. ¿Okay? Recuerda que las especies se pueden reproducir entre sí por la cantidad de cromosomas que tienen. En fin, cuando son genéticamente diferentes, ya no se pueden reproducir entre sí las especies. La especiación que preguntaban en el examen, o que generalmente han preguntado, es la especiación alopátrica. La especiación alopátrica, y solamente me preguntan el concepto, es cuando los organismos de una especie ancestral evolucionan en dos o más especies descendientes después de un periodo de separación física provocada por una barrera geográfica. Esa es la clave. La especiación alopátrica es cuando las especies están separadas por una barrera geográfica. Puede ser una cordillera, puede ser un río, un desprendimiento de rocas, etc. Especiación alopátrica.
Ejemplo, uno de los mejores ejemplos que tenemos son las ardillas del Gran Cañón. El Gran Cañón se formó poco a poco por el paso del río Colorado. Durante millones de años, un río se transformó en un Gran Cañón, ¿okay? Por el paso del agua, que va desgastando las rocas. Pero antes de que se formara el Gran Cañón, solamente había una especie de ardilla que habitaba la zona. A medida que el cañón se fue haciendo más profundo, se volvió cada vez más difícil para las ardillas viajar de un lado a otro lado del Gran Cañón. Esto se lleva a cabo en millones de años, suficiente tiempo para que haya mutaciones y para que entonces las especies puedan cambiar. Y aquí está. Tenemos a las ardillas del lado sur del Gran Cañón, se llama ardilla antílope harris, y la ardilla del lado norte, ardilla antílope cola blanca, que al principio parecen iguales, en realidad debo confesar que yo las veo iguales, pero al parecer la cola es la que cambia, o eso es lo que yo percibo. Y bueno, esto debo decir que aquí pasaba un río, un pequeño río, pero ese río circula por millones de años, pues entonces va gastando el suelo hasta que se forma un gran cañón. De tal manera que las ardillas pues ya no pueden cruzar y se ven separadas por una barrera geográfica. De tal manera que lo que decíamos es que evolucionan de manera diferente. La población del norte evoluciona diferente a la población del sur. Y en algún momento de la vida hubo mutaciones de tal manera que las características genéticas cambiaron. Y actualmente tenemos dos especies distintas de ardillas y no se pueden reproducir entre sí. A pesar de que son ardillas, no se pueden reproducir entre sí porque son especies diferentes. Esta especiación se llama alopátrica y es la que generalmente preguntan en el examen. Ocurre por una barrera geográfica. Hay otra especiación que se llama simpátrica y esta ocurre sin, dice, organismos de la misma especie ancestral se aíslan reproductivamente y divergen sin ninguna separación física. Esto parece muy difícil, no hay una separación física, pero aún así se aíslan reproductivamente y divergen. Generalmente esto ocurre en las plantas, en los vegetales. A ver. En plantas es un mecanismo muy común. Y generalmente es por errores en la separación de cromosomas, es decir, mutaciones. O en la fase de división celular. En la fase S, sobre todo, cuando se da la duplicación del material genético. Bueno, entonces, simpátrica, sin barrera física, y alopátrica, una especiación con una barrera geográfica, una barrera física. Generalmente la que preguntan en el examen es alopátrica. Vamos con otro pequeño tema que recientemente han preguntado bastante. La distribución de la población. La distribución de la población es un tema que recientemente han preguntado en el examen o en los exámenes y se refiere a cómo se distribuye la población. La distribución puede ser uniforme cuando las especies se distribuyen con cierto patrón. Te das cuenta, cada puntito rojo es como una especie o como un grupo de especies. Y las especies se distribuyen de manera ordenada, con cierto patrón, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe que ciertas poblaciones se distribuyan con cierto patrón? Pues generalmente es por las condiciones del ambiente. A ver, acá dice, en general la distribución de los individuos de una especie local responde a un conjunto de diversas influencias ambientales. Pueden ser condiciones físicas favorables, puede ser el alimento, puede ser la competencia, y por diversas razones es que a veces las especies se distribuyen con cierto patrón, de manera uniforme. A veces la distribución de las especies es al azar, o sea, no hay un patrón fijo, es aleatorio. ¿Okay?
o a veces están como que más centrados hacia cierto lado de la región. Y principalmente se debería a recursos, sobre todo a recursos, no alimentos. Por eso es que se llama agregado, porque están más centrados hacia cierto lado de la región. En el examen generalmente te preguntan por este tipo de distribución. ¿Cómo se llama este tipo de distribución de una población? Uniforme. Aquí lo que acabo de platicar, acá está escrito, lo puedes revisar más adelante por si quieres darle una leída. Acá lo que tenemos son los 5 reinos de Whittaker. Seguimos hablando de clasificación de organismos. Los 5 reinos que aprendimos en la primaria, ¿se acuerdan? Bueno, son los 5 reinos propuestos por Whittaker: el reino monera, el reino protista, el reino fungi, planta, animal. ¿En qué se basó Whittaker? Bueno, se basa en el tipo de célula. ¿Te acuerdas que lo vimos el primer día de biología? Tenemos solamente 2 tipos de células, que puede ser procariota y puede ser eucariota. Aquella vez comentábamos que las únicas procariotas es el reino de las bacterias, es el reino monera. El reino monera es el único que tiene células procariotas, es el reino de las bacterias. Es el único que tiene células procariotas. ¿Okay? Todos los demás tienen eucariotas. ¿En qué más se basó Whittaker? En el tipo de nutrición, autótrofo, heterótrofo. Autótrofos son los que pueden realizar su propio alimento, como las plantas. Heterótrofos son los que no podemos realizar nuestro alimento, como nosotros. Consumimos otros vegetales, otros animales. Se basó en el tipo de reproducción, sexual o asexual, el tipo de célula, una célula, muchas células, y la estructura de la pared celular. Recuerda que las plantas tienen celulosa, algunos insectos tienen quitina y algunos tenemos peptidoglicano. Entonces, bueno, en eso se basó Whittaker. ¿Qué debemos aprender? Pues a lo mucho los 5 reinos. Recordar que el reino de las bacterias es el reino monera y es el único procariota. Hay que recordar eso. El reino de los animales, el de las plantas, el de los hongos, el de las bacterias y todo lo demás se agrupó en un reino que se llamó protista. Es muy curioso, ¿no? Aquí están animales, aquí están plantas, aquí están hongos, aquí están bacterias y todo lo demás que no se clasificó en otro, pues se les hizo un grupo y se les llamó protistas. Por lo tanto, es uno de los grupos que más integrantes tiene el protista, porque ahí están todos los demás que no se les encontró alguna clasificación, pues ahí se les mete. Protistas. Y viene otro poco de información, un poco de cada uno de los reinos. Y llegamos a otro de los temas recurrentes en los exámenes. Un tema bastante recurrente en los exámenes es el de las relaciones que hay entre los seres vivos. Hay distintos tipos de relaciones entre seres vivos. Hay relaciones intraespecíficas, es decir, ocurren entre individuos de la misma especie, y hay relaciones interespecíficas, es decir, relaciones entre individuos de distintas especies. Entre las relaciones recuerda, relaciones intraespecíficas son las relaciones que ocurren entre individuos de la misma especie. ¿Okay? Por ejemplo, la competencia entre organismos de la misma especie, por ejemplo, para la reproducción, ¿no?
entre la misma especie, se compite entre los machos para ver quién se puede reproducir con las hembras, ¿no? Hay asociaciones familiares, por ejemplo, con los monos, hay coloniales, como los arrecifes de coral. Hay gregarias, como este conjunto de peces que viajan todos juntos para conseguir alimentos, se llaman gregarias, y son organismos de la misma especie. Hay relaciones estatales, son relaciones entre hormigas, por ejemplo, en donde hay una jerarquía. Hay una jerarquía en el trabajo. Cada quien tiene designada su función. Y estas son relaciones que ocurren entre organismos de la misma especie. Se llaman intraespecíficas. Tenemos otras que se llaman relaciones interespecíficas. Y las relaciones interespecíficas ocurren entre organismos de diferentes especies. Podemos clasificarlos en simbiosis, competencia y depredación. La simbiosis es una de las más interesantes. Bueno, todos son interesantes. En la simbiosis es cuando interactúan dos especies y pueden beneficiarse o pueden dañarse. ¿Okay? Un ejemplo de simbiosis es el mutualismo, que el mutualismo es el que generalmente preguntan en el examen. El mutualismo es cuando ambas especies se benefician. ¿Okay? Por ejemplo, el caso del pez payaso con su anémona, ¿no? Tal parece que la anémona protege al pez payaso de depredadores y el pez payaso consume algunos microorganismos que consumirían a su vez a la anémona. Entonces es una especie de mutualismo porque ambas especies se benefician. ¿Okay? Uno de los ejemplos más increíbles de mutualismo es el llamado líquen de roca. El líquen de roca. El líquen de roca es la combinación de dos especies. Es la combinación de un alga y un hongo. Tenemos un alga, tenemos un hongo que están en una roca, como su nombre lo dice, líquen de roca. Un alga y un hongo que están en una roca. Entonces, el alga, pensemos en el alga. El alga, como está en una roca, el alga no puede acceder al agua. Como no tiene agua, no puede hacer fotosíntesis. ¿Te acuerdas de la fotosíntesis? Entonces el alga moriría. Pero a su lado está un honguito en la roca. El hongo es esponjosito, el hongo puede absorber agua, pero desafortunadamente para el hongo no es verde. Así que el hongo no es verde, no tiene clorofila, no puede hacer fotosíntesis tampoco y por lo tanto moriría estando en la roca. Sin embargo, el hongo absorbe agua, la almacena, la comparte con el alga aprovecha el agua, hace fotosíntesis, crea glucosa y la comparte con el hongo. Y entonces, esta relación que hay entre alga y hongo se llama mutualismo. Es una relación tan íntima, que no pueden vivir separados. Ambas especies se benefician y no pueden vivir aislados. Se necesitan mutuamente. Literal, si uno los separa, mueren. Literal, mueren. Eso es mutualismo. Tenemos otra relación interespecífica que se llama comensalismo. Comensalismo es cuando una especie se beneficia de la otra y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Pero una de las especies sí se beneficia. Muy bien, un ejemplo de comensalismo puede ser este pececito, creo que es la rémora, no me acuerdo, que a veces se beneficia de las sobras que deja el tiburón. El tiburón comete depredación y a veces sobran algunas piececillas, digamos, o a veces en sus mismos mandíbulas, en sus dientes, sobró un poco de la presa. Entonces este pececito consume esas sobras.
O a veces el pececito aprovecha el viaje del tiburón y aprovecha para viajar debajo del tiburón. Que está debajo del tiburón, aprovecha las corrientes que crea cuando se mueve el tiburón, aprovecha esas corrientes, el pececito, y también viaja junto con él. Eso es comensalismo. Una especie se beneficia, la otra ni se perjudica ni se beneficia. ¿Okay? Comensalismo. Y la otra es parasitismo. Parasitismo, hay un parásito que se beneficia de un huésped, que generalmente se perjudica, y a veces el huésped muere. La relación es, un ejemplo es el ser humano, con todos los parásitos que tenemos, o algunos otros animales que a veces tienen piojos, a veces tienen pulgas, garrapatas, etc. Muy bien, estos tres pertenecen a simbiosis. La competencia puede ser competencia por los recursos de algún lugar. Y por último la depredación, que la depredación pues es muy fácil, ¿no? Hay un depredador que va a cazar a otra especie que es la presa. Una depredación. Muy bien. Pues estas son las relaciones interespecíficas entre individuos de diferentes especies. El que más pregunta en el examen es el mutualismo. A veces en el examen lo pueden llamar simbiosis si se refieren al mutualismo. O incluso algunas veces lo han llamado micorriza. Entonces, por si les llegara a tocar a ustedes, pueden llamarlo micorriza, pueden llamarlo mutualismo, pueden llamarlo simbiosis y se refieren a lo mismo. Entonces, se los encargo.